Hola a todos, soy Gabriel Salgado. Hoy en este podcast hablaremos de la contaminación acústica, cómo nos afecta en diferentes ocasiones. Por ejemplo, dentro de un establecimiento escolar, no nos permite concentrarnos de manera efectiva, afectando nuestro rendimiento. Este es uno de los casos del cual hablaremos y explicaremos cómo y por qué se produce. Les daremos la solución y la mejora para el ambiente. Esta información se la darán mis compañeras Isidora Díaz, Antonia González y Catalina Olivares. Para darles una pequeña introducción, los problemas medioambientales son problemáticas que afectan negativamente al medio ambiente. Como consecuencia, nos afecta a nosotros como seres vivos, y como problema medioambiental les puedo nombrar la deforestación y la degradación de hábitats naturales. Yo creo que otro ejemplo importante es el caso del cambio climático y el calentamiento global, ya que son casos que son relevantes en la actualidad y nos afectan a los seres vivos. Estos problemas, si no los paramos pronto, nos seguirán afectando de forma negativa, sobre todo los jóvenes, ya que estos problemas, por el paso del tiempo, vemos que cada vez empeoran y a la vez, siendo jóvenes en este mundo, pocos tenemos la iniciativa de querer mejorar estos problemas. La otra parte sigue siendo consumidora y de ayuda para las fuentes de estos problemas. Para seguir con el tema, hablemos de algunos problemas medioambientales. ¿Conoces alguno? Yo hablaría del cambio climático. Para la gente del podcast, si no lo sabe, consiste en el aumento de la temperatura global debido a la acumulación de gases en la atmósfera. Las actividades que pueden ayudar al cambio climático son la quema de combustibles como el petróleo, el gas y el carbón, la deforestación y la agricultura intensiva junto con la ganadería. Una que te falta y es sumamente importante es la producción industrial, ya que esta misma daña directamente a la capa de ozono con los gases que suelta. Este daño a la capa de ozono expone a la Tierra directamente a los rayos del Sol, por lo que es uno de los factores principales en cuanto al daño producido al medio ambiente. Yo también hablaría de la contaminación, la presencia de sustancias o elementos dañinos en el medio ambiente. Afecta la salud del humano, la flora y la fauna a los ecosistemas. Otro tema importante que debemos hablar es la pérdida de la biodiversidad, ya que la biodiversidad es fundamental en nuestra vida. La biodiversidad es la variedad de especies de plantas, animales, hongos y microorganismos que viven en un ecosistema. Es por eso su pérdida es algo tan importante y nos golpea como humanidad, ya que se extinguen especies de nuestro mundo, disminuye significativamente su población. Las causas de esta problemática podría ser la deforestación y la destrucción de hábitat, el cambio climático por su efecto del cual hablamos antes, la contaminación, la caza excesiva y la invasión de especies exóticas. Todos estos puntos cumplen la fragmentación de los hábitats, creando consecuencias como la disminución de la polinización y la producción de alimentos. La pérdida de medicamentos y recursos naturales, y la pérdida de lo linda que es nuestra naturaleza y la diversidad que hay en ella. Para entender mejor la problemática y conectar más casos cercanos, le hablaré de estadísticas y datos que tenemos como podcast. Uno de ellos sería que los niños expuestos a mayores ruidos de 50 decibelios tienen un 20% más de probabilidades de tener problemas en el aprendizaje. Y los niños que son expuestos a ruidos mayores a 60 decibeles tienen una disminución significativa en su capacidad de leer y escribir. Cuando los profesores identifican un ruido como excesivo en el aula, son ruidos que oscilan desde los 60 decibeles hasta los 85 decibeles, por lo que los estudiantes están sometidos a los problemas que hablaron mis compañeros. Esta problemática nos afecta ya que podemos ser afectados con pérdida auditiva, dolores de cabeza, estrés, problemas de sueño y la disminución de la concentración. Estos problemas son las principales fuentes de distracciones en unas aulas, por lo que disminuye el rendimiento que tenemos significativamente. Buenos días a todos nuestros oyentes. Hoy vamos a abordar un tema que afecta a millones de personas en todo el mundo, pero que a menudo pasa desapercibido: la contaminación acústica. Para ello, nos acompaña la doctora Alejandra Morales, especialista en acústica ambiental y profesora universitaria. Doctora Morales, bienvenida y gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí para hablar sobre este tema tan importante.
Para comenzar, doctora Morales, ¿podría explicarnos qué se entiende por contaminación acústica y por qué es un problema que deberíamos tomar más en serio? Claro, la contaminación acústica se refiere al exceso de ruido en el ambiente, producido principalmente por actividades humanas. Esto incluye el tráfico, la construcción, las industrias e incluso eventos recreativos como conciertos y discotecas. A menudo se subestima porque no es algo que podamos ver ni tocar, pero sus efectos en la salud pueden ser tan dañinos como otras formas de contaminación, como la del aire o la del agua. Lo que sucede es que el ruido constantemente o excesivo puede tener impactos significativos en nuestra salud física y mental, así como la biodiversidad de nuestro entorno. ¿Podría describir con más detalle cómo este tipo de contaminación afecta específicamente nuestra salud física y mental? Por supuesto, en cuanto a la salud física, la exposición continua a niveles altos de ruido puede llevar a la pérdida auditiva, especialmente si hablamos de ruidos intensos en el trabajo o la calle. Pero hay otros impactos menos evidentes. El ruido puede interrumpir nuestro sueño, lo que afecta directamente a nuestra capacidad de concentración productiva e incluso nuestra salud cardiovascular. Hay estudios que demuestran que las personas expuestas a niveles elevados de ruido durante largos periodos de tiempo tienen un mayor riesgo de desarrollar hipertensión, problemas cardíacos e incluso derrames cerebrales. En cuanto a la salud mental, el ruido constante genera estrés, irritabilidad y ansiedad. Las personas que viven en zonas ruidosas suelen tener niveles más altos de cortisol, la hormona del estrés, y eso impacta negativamente en su bienestar general. A largo plazo, la exposición del ruido también se ha relacionado con trastornos del estado de ánimo, como la depresión. ¿Y cómo afecta la contaminación acústica al rendimiento cognitivo? He leído que en los niños esto puede ser particularmente problemático. Así es, los niños son especialmente vulnerables a los efectos del ruido. En ambientes escolares ruidosos, los niños tienden a tener más dificultades para concentrarse y procesar información. También se ha encontrado que el ruido puede afectar el desarrollo del lenguaje y las habilidades cognitivas. Un estudio realizado en las escuelas cercanas a aeropuertos muestran que los niños tenían dificultades significativas en la lectura y la memoria en comparación con aquellos que estudiaban en entornos más tranquilos. El cerebro de los niños está en desarrollo y la exposición a estímulos ruidosos interrumpe su capacidad de aprender de manera eficiente. Es impactante escuchar cómo el ruido, algo que normalmente ignoramos, puede tener efectos tan profundos en nuestras vidas. Además de los seres humanos, mencionó que la fauna también se ve afectada. ¿Cómo se manifiesta esto en los animales? Animales dependen del sonido para realizar muchas de sus funciones vitales, como encontrar pareja, comunicarse y evitar depredadores. Cuando el ruido humano interfiere con estas actividades, puede causarles graves problemas. Por ejemplo, los mamíferos marinos como las ballenas y los delfines dependen del eco para navegar y cazar. El ruido de los barcos o de las perforaciones submarinas pueden desorientarlos, lo que a veces resulta en variamientos. Las aves se ha observado que cambian sus cantos para adaptarse al ruido humano. Esto podría parecer un ajuste simple, pero es muy perjudicial. El canto no solo sirve para comunicarse, sino también para atraer parejas y marcar territorio. Si sus llamadas no son eficaces debido al ruido, su éxito reproductivo se ve comprometido. Además, los animales expuestos a ruidos constantes pueden experimentar niveles elevados de estrés, lo que puede afectar su salud general y supervivencia a largo plazo. Hablando de soluciones, ¿cuáles son las estrategias más efectivas que se están implementando actualmente para reducir la contaminación acústica? Varias estrategias y lo ideal es implementar un enfoque combinado. A nivel gubernamental, las regulaciones son cruciales. Muchas ciudades y países han establecido límites de ruidos en ciertas áreas, especialmente en zonas residenciales y alrededor de hospitales o escuelas. Las leyes que regulan el nivel de ruido generado por la construcción, el tráfico y las industrias son esenciales para controlar el problema. En cuanto a la tecnología, se han hecho muchos avances. Hoy en día tenemos pavimentos que reducen el ruido, ventanas con aislamiento acústico y barreras
físicas que pueden absorber o reflejar el sonido en áreas urbanas y cercanas a carretera. La innovación en el diseño de maquinarias y vehículos también han ayudado a disminuir el ruido en los entornos de trabajo y en las ciudades. A nivel de planificación urbana, las ciudades están comenzando a incorporar más áreas verdes y parques que actúan como amortiguadores naturales del sonido. Estos espacios no solo ayudan a reducir el ruido, sino que también ofrecen un lugar para el esparcimiento y el bienestar de los ciudadanos. Muchas gracias, doctora Morales, por esta entrevista tan informativa. Ha sido un placer tenerla con nosotros. El placer es mío. Gracias por abordar este tema y darme la oportunidad de compartirlo. Pero a la hora de alejarse de la ciudad e ir, por ejemplo, al campo, notan la diferencia de ruido, hasta sentir incomodidad algunas personas. Este problema está presente en todos lados, hasta en colegios, donde es más común que aleguen, ya que producto del ruido los estudiantes se desconcentran y puede afectar en su rendimiento académico, o también en hospitales, donde se necesita silencio para las personas que se encuentran ahí. Obviamente, este problema también tiene soluciones, y algunas de sus posibles soluciones podrían ser poner carteles que digan hacer el menor ruido posible. Además que también pueden haber regulaciones. Ya que muchas ciudades tienen ordenanzas que limitan el nivel de decibeles permitidos, como en áreas residenciales, comerciales e industriales. Y si no se cumplen estas normas, existe un mecanismo de multa o cierre de instalaciones que no respeten los límites del ruido. Como dije anteriormente, las causas mayormente son culpa de vehículos como las motos, aviones, autos, metros, camiones y trenes, los cuales cuando tocan la bocina generan un ruido molestoso y que logra desconcentrar. Sus efectos mayormente son molestias y hasta dolores de cabeza. También problemas auditivos que pueden causar sordera temporal o permanentemente. Puede provocar alteraciones de sueño, ya que interrumpe el descanso, lo que lleva al insomnio y fatiga. Y por último, un estudio demostró que la exposición al ruido está asociado con un mayor riesgo de hipertensión y enfermedades cardíacas. Es momento de profundizar en este problema, ya que como se sabe, no todas las personas hablan de este tema, siendo que es más grave de lo que se piensa. Como sabemos, la región metropolitana es la región más importante de Chile. Siendo una metrópolis, la mayoría de la población reside aquí, generando ruido, ya sea durante el día y la noche. Al tener un exceso de población, esto genera una mayoría de transporte vehicular, como metro y auto, los cuales generan ruidos o vibraciones. Soluciones y alternativas. Número 1. Motivos de mejora. Tener en claro los motivos por los cuales se requiere mejorar la acústica del colegio, tales como mejora del bienestar, aumento en la concentración y en la productividad, disminución de la fatiga, el cansancio, el estrés y los errores. Número 2. Evaluación de los espacios. Evaluar acústicamente los espacios del colegio para poder rediseñar en función de las necesidades reales de los estudiantes y de las personas que trabajan en el lugar. Número 3. Sonido en 3 dimensiones. Tener en cuenta que el sonido se mueve en 3 dimensiones, por lo que es indispensable agregar absorbentes de sonido en el techo, así como en paredes y suelos, tanto de salas de clases como espacios abiertos. Número 4. Proceso constructivo. El proceso constructivo es claro. Seleccionar adecuadamente las ventanas aislantes, elementos antivibratorios y realizar un buen sistema de aislamiento, etc. Número 5. Aislamiento de dispositivos. Los equipos ruidosos, tales como celulares,
o tabletas o cualquier aparato que emita algún tipo de ruido deberían estar alejados de los estudiantes para lograr mantener la concentración con los estudiantes dentro de la sala. Medir el tono de voz al hablar. Bajar el tono al hablar para así disminuir el ruido que genera la voz al gritar o levantar la voz cuando estamos en un espacio cerrado como la sala de clases. Una alternativa que podrían poner los establecimientos es poner en las sillas gomas antideslizantes abajo en sus patas para así provocar menos ruido al momento de moverse. Algo que podrían optar los estudiantes es por no usar elementos metálicos tales como reglas o tijeras para generar menos ruido al momento de usarlas. Ahora voy a presentarles algunas de las preguntas más comunes y sus respuestas. ¿Cómo afecta la contaminación acústica en nuestra salud? Puede afectar de ciertas formas, produciendo molestios, trastornos del sueño, tales como insomnio, efectos perjudiciales en el sistema cardiovascular y metabólico. Número 2. ¿Cuáles son las principales fuentes de la contaminación acústica? Las principales fuentes pueden ser tales como tráfico automovilístico, tráfico aéreo, obras de construcción o incluso sonidos de animales. Número 3. ¿Cómo se mide la contaminación acústica? La contaminación acústica se mide en decibelos y se utiliza para evaluar el impacto sonoro que una fuente determinada tiene en su entorno. Número 4. ¿Quién regula la contaminación acústica? La institución que regula la contaminación acústica es la Superintendencia del Medio Ambiente, la que se encarga de fiscalizar. El municipio y la Superintendencia del Medio Ambiente se encargan de controlar y prevenir la contaminación originada por la emisión del ruido ambiental. Es por esto que debemos implementar normativas y regulaciones, invertir en tecnologías silenciosas, fomentar la conciencia ciudadana y realizar monitoreos regulares. Es por esto que como síntesis dejamos que la contaminación acústica no solo afecta a la salud humana, sino también la biodiversidad y la calidad de vida en general. Por esto debemos visibilizar esta problemática, ya que es muy importante y no la estamos tomando en cuenta. Debemos ser conscientes de nuestro nivel de ruido, respetar las normas de ruido y apoyar iniciativas para reducir la contaminación acústica en nuestra comunidad. Con esto queremos lograr crear conciencia con tus alrededores y que pienses en cómo estás afectando con el ruido que haces a las demás personas. También te invitamos a compartir este tipo de información con tus amigos y familiares para hacerles reflexionar y que lo pongan en práctica para una mejor convivencia entre todos, incluyendo hábitos en tu día a día e informándote cada día más sobre este tema. Dicho esto, damos por finalizado nuestro podcast. Muchas gracias por su atención y por escucharnos. No duden en preguntar en caso de cualquier duda que te pueda surgir. Adiós.